Hola mis amados, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un placer saludarles. Gracias por la gentileza de su atención. Ustedes y yo y cada uno de nosotros estamos con la expectativa de que el Señor nos hable a través de su palabra. Y esa es nuestra oración y ese es nuestro ruego, que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, en base a eso, les invito a orar y pedir la bendición de Dios. Padre amoroso y bueno, pedimos, Señor, tu bendición, tu ayuda, tu dirección en este momento que vamos a exponer tu palabra. Señor, guárdanos de todo error. Y Señor, que Padre Celestial, el equipo que estamos usando para llegar hasta nuestros hermanos pueda trabajar con eficacia, que no haya ningún problema. Pero que tu Santo Espíritu también nos ayude para poder hablar lo que conviene. Que nos dirija a toda verdad, que nos guarde del error. Señor, sin ti nada podemos hacer. Necesitamos tu ayuda y pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta hora vamos a meditar en el tema que yo he titulado Las tormentas de la vida. Y vamos a usar el pasaje de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19, donde dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ustedes saben que hay los aviones. A lo mejor la mayoría de ustedes, creo que todos, han viajado en avión, que tienen una tremenda capacidad los aviones para volar. Están hechos con la capacidad de resistir las turbulencias del aire cuando están arriba. Las turbulencias clasificadas según la intensidad y la fuerza que tienen de 1 al 6. Pero los aviones pueden resistir las turbulencias aunque estén en el nivel 6, que es lo más intenso. Pero no lo hacen. Aunque pueden resistirlo, no lo hacen. Entonces, ¿cómo pueden vencer una situación así, un imponderable así? Dicen los entendidos que los aviones, como no pueden resistir no quieren enfrentar la turbulencia a nivel 6, entonces los pilotos están entrenados para que ellos eleven el avión por encima de las turbulencias. Yo recuerdo una ocasión que íbamos a una convención a Mérida y tomamos el avión en la Ciudad de México y volábamos hacia Mérida y estaba lloviendo en la Ciudad de México y muy buena parte de toda la costa del Golfo. Y al principio sí daba temor porque veía los relámpagos, veía las lluvias y cuando se iba elevando el avión quedó a nivel de la tormenta, pero de repente el avión estuvo por encima de la tormenta. Y en el trayecto del viaje podíamos ver en las ventanillas y veíamos que la tormenta estaba abajo. Los relámpagos, los rayos estaban abajo. Nosotros estábamos por encima de esta situación. Entonces, vuelan por encima de las turbulencias más fuertes utilizando la potencia de las turbinas. También podemos usar la idea y tomar la idea de las águilas, que hacen lo mismo con las tormentas. Su instinto les permite conocer cuando las tormentas se acercan y aprovechando la fuerza y la corriente del aire, abren las alas y se elevan por sobre la tormenta. Ellos tranquilos están volando por encima de la tormenta. Nosotros los hijos de Dios
al igual que los aviones, al igual que las águilas, debemos tomar el ejemplo y podemos tomar la idea, la enseñanza, porque es cierto, nosotros estamos enfrentando muchas veces las turbulencias de la vida diaria, que pueden ser muy fuertes y que sentimos que no podemos enfrentarlas. En el tiempo de los huracanes siempre estamos al pendiente de, ahí viene el huracán y la dirección que lleva es hacia tal punto y nosotros decimos, pues viene para donde estamos nosotros, vamos a estar al pendiente a ver qué es categoría 1. Horas después, no, ya cambió su fuerza, ahora es el número 2, categoría 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5. Mis amados hermanos, cuando es categoría 5, es un huracán extremadamente destructivo y mucha gente se llena de temor porque piensa que no va a poder vencerlo. Entonces, nosotros podemos ver aquí que nuestra condición, por medio y con la ayuda y con el poder del Señor, podemos estar superando cualquier tormenta, porque Él nos elevará. No hagas lo que hacen muchos animalitos, como los castores, sino haz lo que hacen las águilas. Muchos animalitos se meten a sus cuevas, se esconden en las cuevas, pero las águilas vencen la situación elevándose en las alturas. Entonces, esto nos enseña. Aquí Habacuc escribía su profecía primeramente con mucha tristeza. Como que hay melancolía, como que hay un tanto de desánimo. Habacuc escribió así, y fíjense en las palabras que él dice. Comienza su libro con un reclamo a Dios. Pero a medida, el versículo 1 y 2 de Habacuc 1, pero a medida que iba avanzando en su hablar con Dios, el profeta empieza a cambiar de actitud y empieza a elevarse en su espíritu hacia las alturas, por encima de los problemas. Habacuc veía la realidad de lo que estaba pasando en su vida. En el capítulo 3, versículo 17, el Señor, podemos ver algunas cosas que nos dicen aquí. Usted puede leerlo en su propia Biblia, porque dice Habacuc que aunque la higuera no florezca y no haya frutos en las vidas, y el olivo no dé nada de frutos, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas y las vacas ya no estén en sus corrales. Dice la palabra del Señor que Habacuc toma este ejemplo para enseñarnos y a reconocer esta situación y apropiarnos de las palabras que él dice. Porque el primer pensamiento que quiero compartir, sacado del versículo 18, dice: debemos reconocer que Dios es nuestra alegría y la razón de nuestro gozo. Con todo, dice Habacuc, con todo me gozaré en el Señor. Oiga, como que es algo aquí un tanto curioso. Cuando él está hablando de que el panorama es triste, que el panorama es difícil, que tal vez va a faltar la comida y va a faltar muchas cosas, él dice: con todo me gozaré en el Señor. ¡Wow! ¡Qué fe de Habacuc! Nosotros podríamos escribir también nuestra propia versión de este versículo cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando tenemos muchas deudas, cuando estamos enfermos, cuando estamos enfrentando la pandemia. Dios está con nosotros y nosotros no debemos solamente ubicarnos en forma horizontal en lo que está pasando en nuestro entorno, sino tenemos que poner la mirada, como dice Colosenses: pues habéis
resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, debemos alegrarnos. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc decidió alegrarse y gozarse en el Dios de su salvación. Reconoció que ni las cosechas, ni los negocios, ni los materiales eran razón de su alegría, sino la razón de su alegría era Dios mismo. Nosotros debemos reconocer que a pesar de las turbulencias de nuestra vida y de las adversidades que nosotros estamos teniendo, de las tormentas, nuestra alegría está en Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. Pase lo que pase, somos sus hijos, somos salvos y nadie nos puede quitar lo que Él nos ha dado. Todo, ni siquiera la salvación. Él dice, nadie, los que están en mis manos, nadie me los puede arrebatar. Y hablando Romanos capítulo 8 dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos seguros en Él. Entonces debemos alegrarnos por ello, porque nosotros estamos en las manos de nuestro Dios. Entonces tenemos también, el segundo pensamiento es que debemos reconocer que solo podemos elevarnos en la tormenta cuando y por medio de la fuerza del Dios a quien clamó Habacuc. Y nosotros podemos entonces estar tranquilos. Dice el versículo 19. Escuchen con atención. Yo voy a hacer mía estas palabras. Yo me voy a apropiar de estas palabras. Y cuando yo sienta que estoy desfalleciendo o algún temor o debilidad, yo voy a regresar a este versículo. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Observa que tú eres el que debes fortalecerte en el Señor, pero no te fortaleces en tus fuerzas, sino en el poder de su fuerza. Por eso dice también en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Observa que debes fortalecerse en el poder divino. ¿Cuál es el poder que debe fortalecerte? En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Algunos han usado de los originales el concepto que usa Pablo cuando dice es dinamita de Dios, que pulveriza todo aquello que nos puede atormentar o que nos puede hacer sufrir o que nos puede desanimar, que puede ser una piedra en el camino, que puede ser un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, en el deseo de servirle a Él. El Evangelio es poder de Dios, el poder que debe fortalecernos. El poder de Dios no está en los ritos, no está en las bulas religiosas, es el Evangelio, el poder de Dios. Porque muchos dicen, pues voy a hacer esta manda, no, yo voy a hacer esto, yo voy a poner esto, porque quizás haciendo esto voy a hallar gracia para que Dios me ayude. No. El Señor es el que nos da el poder de su fuerza. El conocimiento de este Evangelio, que es dinamita de Dios, que es la fuerza del Señor, que es el que nos fortalece, entonces nos da tranquilidad, o nos debe dar tranquilidad. Si tú no conoces el Evangelio y no tienes el Evangelio y no tienes a Cristo Jesús, esta es la oportunidad para que tú acudas a Él y le digas, Señor, yo no te conozco, no te conocía, pero estoy escuchando y yo decido venir a ti. Perdóname, Señor, y ayúdame y dame la fuerza que yo necesito para salir adelante. Te confieso mis pecados y ayúdame.
Entonces el Evangelio vivifica. En el Salmo 119, 25, el salmista dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego dice, vivifícame según tu palabra. ¿Se dan cuenta? Vivifícame según tu palabra. Cuando tú estás desanimado, cuando tú te sientes débil, cuando sientes que vas a claudicar, pues clama al Señor como el salmista que dijo, vivifícame en tu palabra. Lo que vivifica es la palabra para que puedas fortalecerte en el Señor. Debes tener la palabra cerca. Por eso dice Romanos 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que fortalece, que debe estar en tu mente, que debe estar en tu boca, que debe estar en tu corazón. Entonces también se puede cumplir lo que dice Efesios 6:17, cuando dice la palabra del Señor, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es un alimento que nutre, la palabra de Dios no es un alimento que nos da dirección, que fortalece. La palabra de Dios también es la espada del Espíritu, es un arma de ataque para que nosotros podamos contrarrestar a los enemigos. ¿Por qué necesitamos fortalecernos? Necesitamos fortalecernos por dos cosas muy importantes. Porque nuestra alma se abate. Nadie es invulnerable. Nadie es fuerte que no pueda sentirse en un momento dado triste o desalentado. Entonces nuestra alma se abate. Y la segunda razón por qué debemos nosotros tomar esta arma es porque también vienen días malos. Y debemos tener esta espada del Espíritu para enfrentar esos días malos. Debemos hacer con esos días malos. ¿Qué es lo que debes hacer tú? ¿Qué se te viene a la mente hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta, ok, ya entendí, pero entonces, ¿qué pasos debo seguir? Bueno, cuando vengan esos días malos y las tormentas, tú puedes seguir lo que dice el Señor en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Debemos resistir al maligno, ¿cómo? Tomando la espada del Espíritu y, sobre todo, también apagar con esa espada los dardos de fuego del enemigo. La fe es el escudo que nos ayuda. Sí, debemos tener ese escudo para resistir el día malo. Pablo dice, el día malo es como un dardo de fuego del maligno, que tú no ves, a lo mejor ni tú ni yo podemos percatarnos en el momento cuando el enemigo lanza el dardo. Pero si tenemos el escudo puesto, no importa en qué dirección venga el dardo del enemigo, el escudo nos va a proteger. Entonces, ¿cómo fortalecernos en el Señor? Lo podemos hacer por medio de tres cosas. Por medio del espíritu de fe. Depositar nuestra fe en el Señor. No nuestra fe en los recursos humanos, sino en el Señor. Y también la otra cosa que podemos hacer es no solamente por medio de la fe, sino también por medio de la oración. Tenemos que orar intensamente. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Y también por medio de la acción. Porque a veces nosotros quedamos parados o sentados, inactivos, pasivos. Pero el Señor quiere que pongamos en práctica lo que nos dice en su palabra. Lo que primero que debes hacer para fortalecerte es desarrollar en ti un espíritu de fe en la palabra de Dios. Dije desarrollar, dije enfocarte en la palabra de Dios para que tu fe pueda crecer. Es una dinámica importante para todo creyente. Lo segundo que debemos hacer es orar con toda oración.
la expresión toda oración implica que hay varias clases de oración. Pablo nos enseña 4 tipos de oración en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y podemos nosotros ver aquí que oración de petición y oración de acción de gracias. Petición, acción de gracias. Pero también nos dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16 que debemos orar para el oportuno socorro. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16 que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acercarnos tenemos acceso a la presencia del Señor, porque dice que también debemos hacerlo con confianza, porque si nos acercamos con confianza en el Señor, hallaremos entonces la misericordia y la gracia que necesitamos para el oportuno socorro. Entonces recuerden eso. Entonces ya dijimos que orar, la oración que implica que nosotros debemos orar para fortalecernos, orar como una expresión de gratitud para el Señor, y también oración para pedir el oportuno socorro. Y en Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18, hay oración que se refiere a la iluminación. Bueno, si no quieren usar la palabra iluminación, es una oración para pedir sabiduría o para recibir sabiduría, para recibir inteligencia, para recibir dirección, para recibir ayuda, para que Él abra nuestro entendimiento, nuestra capacidad de discernimiento. Es esa oración que dice Efesios en cuanto a que el Señor ilumine nuestro entendimiento para comprender mejor la palabra de nuestro Dios. Entonces, en base a todo esto podemos llegar a la conclusión. Y la conclusión que podemos dar es la siguiente. Cuando venga la tormenta de la vida, las tormentas sean cuales fueren, nosotros no estamos solos. Debemos recordar la promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también tenemos que reconocer, no solamente que no estamos solos, sino también que Dios nos ha dado herramientas en su palabra para poder salir de la tormenta, que nos ayudan a salir de la tormenta. Nos va a elevar del nivel de lo carnal, de lo humano, de lo temporal, al nivel de lo divino, como los aviones sobre las tormentas, como las águilas sobre las tormentas, como el Hijo de Dios sobre la tormenta. Si pone su confianza en el Señor, entonces es lo que nosotros debemos estar haciendo. Confiar en el Señor en todas las tormentas que nosotros enfrentamos. Tormentas en la vida, como dice Habacuc. Y termino una vez más con los primeros versículos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esa sea la actitud de cada uno de nosotros. Y hemos de orar para que el ánimo no decaiga. Hemos de orar para que estar siempre conectados con el poder de Dios, en comunión con Dios, y verán qué tan fuerte Dios nos hace para elevarnos en los niveles donde las tormentas no pueden llegar. Y el Señor nos protege con su presencia, con su poder, con su gracia, con su misericordia. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias porque en este momento hemos meditado en tu palabra.
Permite que el mensaje que encontramos en tu palabra acerca de enfrentando las tormentas de la vida pueda ayudarnos. Tal vez en un momento dado estábamos como Habacuc al inicio, cuando estaba hablando de todo lo que no había, todas las carencias que tenía. Pero lo que sí reaccionó Habacuc es que con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Que nosotros también, nosotros podamos alegrarnos en ti, Padre amoroso, y que tú nos ayudes a salir de las tormentas de la vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré. Yo persistiré, mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nombre igual al nombre de Cristo, y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque
conmigo ahí estará.